Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de séptimo grado. Como pueden ver en el dibujo, vemos algunas figuras geométricas. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema, que es la parte de geometría que vamos a ver en este curso de séptimo grado. El tema con el que arrancamos se llama puntos, rectas, rayos y segmentos. Cada uno de estos conceptos lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. Esperamos que si usted no entiende algo, pregunte, ¿verdad? Siempre siguiendo los lineamientos. Levantar la mano ahí donde dice reacciones y esperar a que al docente le pueda dar permiso de que usted active su micrófono. Bien, siempre acostumbro a dar un breve repaso de la clase anterior. En la clase anterior vimos el tema de cómo resolver cómo resolver problemas con ecuaciones de primer grado. No voy a hacer toda la tarea porque me llevo toda la tarde, ¿verdad? Y tampoco voy a volver a copiar los ejercicios. Los voy a leer y voy a decir o a tratar de explicar cómo se resolvían los ejercicios. Varios no plantearon las ecuaciones. El tema se llamaba resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. Usted debía plantear una ecuación para poder resolver su tarea. Y muchos les escribí ahí en las correcciones en su tarea, pero hicieron caso omiso. Les dije, su tarea no está completa, debe plantear una ecuación para resolver el problema, pero hacían caso omiso. Entonces hoy voy a tratar de explicar a la brevedad posible qué era lo que había que hacer en esta tarea. ¿Se acuerdan que el primer ejercicio de la tarea de la semana anterior era el ejercicio 2.1? Voy a leerlo que decía. Carlos compró 3 lápices y un cuaderno que vale 15 lempiras. Si pagó por todo 45 lempiras, ¿cuánto vale cada lápiz? Entonces era un problema en el que teníamos que encontrar el dato desconocido. El dato desconocido es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto vale cada lápiz? Entonces el dato desconocido es el que le asignamos la variable. Entonces decimos sea X el precio de un cuaderno. ¿Por qué? Porque dice que compró 3 lápices y un cuaderno. Perdón, entonces este es el precio de un lápiz. Creo que lo escribí mal ahí. Ahorita lo voy a corregir. El dato desconocido es de un lápiz, porque no sabemos cuánto vale un lápiz, ¿verdad? Creo que no es este el ejercicio, permítanme. 2.1. Creo que había dejado 3 ejercicios, era el 2.1, el 2.2 y el 2.4. No, creo que no es este. Este era un ejercicio adicional. Bueno, este no era parte de la tarea. Ahí me confundí, creo que no era este. Ahí lo vamos a dejar. Voy a resolver el ejercicio 2.4, que sí era parte de la tarea. Sí, aquí tuve un error yo. Me confundí porque este es un ejercicio adicional que los iba a dejar, pero no quise cargarlos tanto y solo les dejé 3 ejercicios. Si les hubiera dejado 4, este era el otro ejercicio que faltaba. Bien, voy a resolver el ejercicio 2.4. Creo que es el último de la tarea. Sí, voy a leerlo para resolverlo. Fíjense ustedes en el ejercicio 2.4. José necesita 2 cintas, una verde y una amarilla. El largo de la cinta verde es 10 centímetros más que la cinta amarilla. Si la suma de largo de ambas cintas debe ser 100 centímetros, ¿cuánto debe medir la cinta amarilla y cuánto debe medir la cinta verde? Si se fijan, son 2 datos los que no tenemos y debemos encontrar. Me dice que José necesita 2 cintas, una verde y una amarilla. El largo de la cinta verde debe ser 10 centímetros más que la cinta amarilla. Y la suma de largo de las 2 cintas debe ser 100. Entonces lo vamos a plantear de la siguiente manera. El largo de la cinta amarilla lo expresamos con la variable X y me dice que el largo de la cinta verde es 10 centímetros más que la amarilla. Entonces voy a plantear el largo de la cinta verde como X más 10. Porque me dice que el largo de la cinta verde es 10
centímetros más que la cinta amarilla. Luego lo que voy a hacer es plantear la ecuación. ¿Cómo voy a plantear la ecuación? Acuérdense que son dos cintas. Una la represento con X y la otra la represento con X más 10. Y ambas miden 100 centímetros. Entonces, de esa manera yo planteaba la ecuación. X representa la cinta amarilla y X más 10 representa la cinta verde. Y ambas son iguales a 100 centímetros. Luego lo que tenía que hacer solo era resolver la ecuación de primer grado, que ustedes ya lo vienen viendo desde hace semanas atrás. Aquí, este paréntesis me indica una multiplicación si hubiera un número afuera del paréntesis, pero ustedes fijan, no indico un número, sino que tengo el signo más. Entonces no lo puedo multiplicar porque tengo un signo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Este 10 lo puedo transponer, significa que lo puedo trasladar al otro lado y le voy a cambiar el signo. Y x más x es igual a 2x. Usted suma, 1 más 1 es igual a 2. X más x es igual a 2x. Y al otro lado transpongo este 10, que estaba positivo, y pasa a negativo. De esta manera me queda 2x igual a 100 menos 10. Reduzco términos semejantes, 100 menos 10 es igual a 90 y me queda 2x igual a 90. Acuérdense que cuando tengo... Ajá, aquí Ian está contestando. Bien, los que tienen correcta la tarea, pues qué bien, ¿verdad? Estoy tratando de repaso para aquellos que no pudieron resolver este ejercicio. Aquí cuando ya tengo un número que me acompaña a la variable, voy a aplicar la propiedad 4 de las propiedades de la igualdad, que me dice que debo dividir ambos lados de la igualdad por el número que acompaña a la variable. En este caso, el número que acompaña a la variable es 2, entonces voy a dividir entre 2 entre ambos lados de la igualdad. Y me quedaría 2x entre 2 igual a 90 entre 2. Entonces, ya 90 entre 2 es igual a 45. Y 2 entre 2 es igual a 1. Y solo 1 no se copia, entonces bajo la x. X es igual a 45. 45 es el largo de la cinta amarilla. Pero yo tengo que resolver dos dudas. No solo es el largo de la cinta amarilla. También me preguntan cuánto debe medir el largo de la cinta verde. Pero me decían que el largo de la cinta verde es 10 centímetros más que el de la cinta amarilla. Entonces solo voy a sumar. 45 más 10 es igual a 55. Es el largo de la cinta verde. Obviamente son 55 centímetros y 45 centímetros, ¿verdad? Porque hablábamos de eso en el ejercicio. No escribí el ejercicio para no cubrir tanto espacio. Aparte porque no tenemos mucho tiempo. Entonces la respuesta era que la cinta amarilla mide 45 centímetros y el largo de la cinta verde es 55 centímetros. Así como lo acaban de escribir acá en el chat, Elena e Ian. María Ávila. Ajá. Muy bien, entonces vamos a continuar ya con la clase, con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama puntos, rectas y planos. Vamos a comenzar primero con puntos, rectas y planos. Después vamos a ver rayos y segmentos. A continuación, verá las representaciones de tres conceptos muy importantes en geometría, los cuales posiblemente ya había escuchado antes. El primero de ellos se representa haciendo una marca con la punta de un lápiz sobre una hoja de papel. Si no se mueve el lápiz, se obtiene un punto. Y aquí vemos la imagen. Esto es un punto. Si el teléfono se les descarga, entonces ni modo. Ahí a veces me escriben en el chat diciéndome, profe, se me va a descargar el teléfono. Y usted sale de la reunión, pues yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Si le descargó el teléfono, tampoco es mi responsabilidad. Era su responsabilidad mantenerlo cargado, ¿verdad? A menos que se haya ido la luz. Bien. Igual, acuérdense que yo siempre después de la clase subo el video a mi canal de YouTube. Usted puede entrar, se suscribe y si usted se suscribe es más fácil que después encuentre los videos, ¿verdad? Porque le van a aparecer cada que yo suba un video nuevo. Y si no, pues si no quiere suscribirse, pues siempre yo comparto los links de los videos para que usted entre y pueda ver el video nuevamente y tenga una mejor comprensión de los temas. Bien, entonces decíamos que un punto o que el punto era el primer concepto que íbamos a ver de geometría y que se representa haciendo una marca con la punta de un lápiz sobre una hoja de papel. A esto le llamamos punto, ¿verdad? Que creo que todo el mundo lo sabe. Ahora veamos el segundo concepto. Bueno, a esta marca es la representación de un punto en geometría. Ahora imagínense si se hubiera hecho la marca con una aguja o con algo más fino.
¿podría decir cuál es el largo o el ancho de ese punto? Sería como bien difícil decir cuál es el largo y el ancho, ¿verdad? Porque ya necesitaríamos como algo más pequeño o a nivel microscópico para poder medirlo. Entonces un punto no tiene ni ancho ni largo, ¿verdad? No se puede decir a simple vista cuál es el ancho y el largo de un punto, a menos que ya sea grande, ¿verdad? Pero cuando es grande ya no le llamamos punto, sino un círculo coloreado. Al no poder indicar el largo ni el ancho de un punto, se dice que éste no tiene dimensiones y que solo representa una posición. A los puntos los nombramos con letras mayúsculas. Si se fijan, acá tengo un pequeño cuadro donde tengo varios puntos. Tengo el punto A, el punto B y el punto C. ¿Por qué es importante irse aprendiendo esta nomenclatura? Porque cuando ya estemos haciendo figuras más adelante en el cuarto parcial, yo ya no me voy a detener, solo voy a decir la recta que pasa por el punto A, luego sigue el punto B, o el triángulo de los lados ABC. Entonces usted tiene que identificar qué es un punto, ¿verdad? Entonces decíamos que un punto no se puede indicar el largo ni el ancho, y que se dice que no tiene dimensiones y que solo representa una posición, y que los nombramos con letras mayúsculas. Entonces acabamos de ver el primer concepto, que es el punto, un concepto de geometría, que es una parte de las matemáticas que vamos a ver este parcial. Acuérdense que yo les voy a mandar las capturas de toda esta clase, después siempre la mando al final de la clase para que usted copie ese contenido en su cuaderno y usted puede estudiar para el examen después. Si usted es de los haraganes que no copia este contenido que yo mando en las capturas, pues yo no puedo hacer nada, es responsabilidad de sus padres que estén pendientes de que usted esté copiando el contenido. Yo no puedo estar como policía ahí viendo si usted tiene el contenido en su cuaderno. El problema es que cuando usted ya va a examen, si usted no tiene este contenido, no tiene de dónde estudiar. Bien, entonces pasemos al siguiente. El segundo concepto se puede obtener al trazar muchos puntos por el borde de una regla, cuidando siempre seguir el borde y sin trazar puntos que estén separados del mismo, se obtiene la siguiente figura. Si usted pone una regla y traza una serie de puntos sucesivos a través de la regla, va a formar una línea. Bien, continuemos. La anterior es una línea recta. Generalmente a las líneas rectas se les llama solo rectas y las hacemos en un solo trazo y no punto por punto. Entonces aquí podemos observar cómo se hace una recta, ¿verdad? Utilizando una regla. Muy bien. Fíjense que siempre hay estudiantes que me están escribiendo a esta hora cuando saben que siempre de 2 a 4 estoy dando clases. No sé por qué lo hacen, porque me interrumpen. Vamos a continuar. Imagine que esta recta se extiende de manera infinita. ¿Podría decir cuál es el ancho y el largo de esa recta? Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿podríamos decir cuál es el ancho y cuál es el largo de una recta? Bien difícil, ¿verdad? No podemos decir cuál es el ancho porque no tienen un ancho. Pero a diferencia del punto, las rectas sí tienen un largo, pero ese largo también es imposible de medirlo, porque las rectas son ilimitadas por ambos extremos, es decir, no tienen principio ni fin. Las rectas se nombran de dos maneras. Permítanme. Bien, entonces, decíamos que las rectas se pueden nombrar de dos maneras y que también no tienen principio y no tienen fin. Las podemos nombrar usando letras minúsculas. Por ejemplo, acá tengo la recta M y la recta L. O se pueden nombrar dos puntos que estén dentro de la recta. Por ejemplo, en esta recta tengo el punto A y el punto B. Y en la recta de abajo tengo el punto C y el punto D. Entonces puedo decir la recta AB o la recta CD. Entonces son dos maneras de nombrarla, ¿verdad? Ya sea con letras minúsculas cuando no existen puntos en la recta,
y o con letras mayúsculas que representan puntos que están dentro de la recta, ¿verdad? En el caso de estas dos que tengo acá, tengo la recta AB y también tengo la recta CD. Entonces, en ese caso sí, las puedo nombrar de esa manera porque tienen puntos que están dentro de la recta. Acabamos de ver dos conceptos, acabamos de ver el punto y la recta. Si se fijan, esta clase es un poco teórica, ya vamos a ver ejercicios más adelante, pero no son tan difíciles. Y ahorita lo que estamos viendo son los conceptos. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Porque más adelante, cuando usted vea figuras, usted va a poder nombrarlas y saber cuáles son sus partes. Entonces ya vimos qué es un punto y qué es una recta. Veamos el siguiente concepto. El tercer concepto se puede encontrar al observar una de las caras de un cubo. Imagine que la cara de un cubo que usted observa se extiende ilimitadamente. ¿Qué figura se obtiene? Podríamos ver que en este caso es un cubo, ¿verdad? Si extendemos una cara de ese cubo de manera ilimitada, estaríamos viendo algo que se conoce como plano. A esta figura que se extiende ilimitadamente en todas las direcciones se le llama plano. Entonces podríamos tener, los planos generalmente los representamos con cuadriláteros y los nombramos con letras mayúsculas. En este caso ese sería el plano P, aunque también podría ser el plano A, el plano B y así sucesivamente, con cualquier letra del alfabeto. Entonces acabamos de ver punto, recta y plana. Ahora vamos a ver rayos y segmentos. ¿Qué es un rayo y qué es un segmento? Entonces fíjense ustedes acá, ejemplo 2.1. Dada la recta AB, ¿por qué le llamo recta AB? Porque hay dos puntos dentro de ella, ¿verdad? Está el punto A y el punto B, entonces en ese caso yo digo la recta AB. Dada esta recta, ¿qué figura se obtiene si no consideramos los puntos de la recta que están al lado izquierdo del punto A? Al lado izquierdo sería en esta parte, ¿verdad? Si no consideramos estos puntos que están acá, que forman la recta, ¿qué figura se obtiene? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿qué puede decir de los puntos que están a la derecha del punto B? O sea, lo que continúa del punto B hacia acá. Entonces vamos a contestar las preguntas. Fíjense bien. ¿Qué figura se obtiene si no consideramos los puntos que están a la izquierda de A? O sea, el inicio de esta recta sería desde A, pasa por B y de ahí sigue de manera infinita. Esa es la respuesta, ¿verdad? Esa es la figura que se obtiene. Y abajo me decía el inciso B, ¿qué puede decir de los puntos que están a la derecha del punto B? Los puntos que están a la derecha del punto B continúan hasta el infinito. Pero si ustedes observan este dibujo, la recta comienza desde el punto A. Entonces, en este caso, esta recta tiene un inicio. Tiene un inicio que inicia desde el punto A, pero no tiene un final, porque si ustedes se fijan, pasa por el punto B, pero sigue de manera infinita. A esta figura se le conoce con el nombre de rayo. Es un rayo. Si yo les pregunto en el examen, ¿qué es un rayo? Entonces usted contesta, es una recta que tiene un inicio, pero no tiene un final. Esa sería la respuesta. Ángel Aguilar y Fabián Aguilar están recibiendo la clase del mismo dispositivo. Ajá, muy bien. Está bien que me notifiquen porque así lo pongo en la lista de asistencia. Entonces, como les decía, un rayo es una recta que tiene un inicio, pero no tiene final, ¿verdad? Si ustedes se fijan en esta recta, inicia desde el punto A, pero no pasa por el punto B, pero continúa de manera infinita. Entonces no sabemos cuál es el final. Eso es un rayo. El rayo es la parte de una recta que comienza en un punto y se extiende en un solo sentido. Si ustedes se fijan, el punto inicial aquí del rayo es el punto A. Se nombra rayo AB. Se escribe primero su punto inicial y luego uno de los puntos que esté en él. Así como ustedes lo ven ahí en la figura, ¿verdad? Ese lo conocemos como el rayo AB. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Si alguien tiene alguna duda, pueden levantar la mano, ¿verdad? Si no, entonces asumo que ustedes están entendiendo, ¿verdad? Acuérdense que si se acaba esta sesión, entonces vuelven a entrar con el mismo link. Y esperemos que no. Estoy intentando un truco para ver si me dura más de los 40 minutos. Ayer me funcionó con un noveno, tal vez hoy me funciona con ustedes. Bien, entonces decíamos que el rayo es la parte de una recta que comienza en un punto y se extiende en un solo sentido. En este caso lo nombramos como rayo AB
y se escribe primero su punto inicial y luego uno de los puntos que estén en él. Entonces, pregunta de examen, ¿qué es un rayo? Es una recta que tiene un punto de inicio, pero no tiene un punto final. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Acá tengo el ejemplo 2.2. Siempre con la recta AB, y vemos la recta AB, inciso A, ¿qué figura obtiene si solo considera los puntos que están entre A y B, incluyendo a ambos puntos? El inciso A. El inciso B, tomando como referencia la figura que se dibujó en A, ¿qué puede decir de los puntos que están en la izquierda de A y a la derecha de B? ¿Qué sucede si una recta no tiene inicio, pero sí final? ¿Sigue siendo un rayo? Si no tiene inicio y no tiene, dice, ¿qué sucede si una recta no tiene inicio, pero sí final? Sí, sigue siendo un rayo, solo que va en sentido contrario, ¿verdad? En vez de ir hacia adelante, va hacia atrás, pero igual siempre de manera infinita, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que plantea acá Ian, creo que es en el chat que me escribió. Vamos a ver. En azul creo que está. No sé si tengo blanco aquí. Creo que no tengo blanco. A ver. Creo que no tengo color blanco. Sí. Ok, voy a taparlo acá con amarillo. Por ejemplo, lo que están preguntando es que, supongamos que aquí estoy cubriendo esto, ¿verdad? Supongamos que está recta, y lo voy a dejar aquí. Supongamos que está recta, el punto de inicio es desde B. Asuman que estoy borrando todos los puntos que están a la derecha de B. Entonces el punto de inicio de esta recta es aquí en B. Pero si ustedes se fijan, se extiende, pasa por A y sigue, ¿verdad? Hacia atrás, hacia el infinito. Entonces sí, sigue siendo un rayo. ¿Cuál es su punto de inicio? El punto B. Luego pasa por el punto A y hasta el infinito. Pues no sé si contesté su pregunta ahí. Si tiene blanco, está a la par del negro al lado izquierdo, dice María. Bueno, vamos a ver, es que no, aquí casi no veo yo. Vamos a ver, a la par del negro. Ah, sí, ya lo vi. Como el fondo que tengo acá en esta presentación es blanco, entonces no lo veía. El problema es que el puntero no lo veo cuando quiero rayar. Vamos a ver, aquí vamos. Ahí está. Ahí está el blanco. Ahí está el blanco, ya estoy borrando. Cuesta un poco porque... Ajá, entonces decíamos que sí, sigue siendo un rayo, ¿verdad? Ahora, en este caso, eso solo fue para hacer el ejemplo, ¿verdad? Voy a borrar porque vamos a trabajar con la figura inicial con la que estaba. Entonces vamos a ir contestando todas las preguntas. Por ejemplo, siempre con la recta AB. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué figura obtiene si solo considera los puntos que están entre A y B, incluyendo a ambos puntos? Sería tener esta figura, ¿verdad? Esa sería la respuesta, ¿verdad? Esa es la figura que se obtiene si solo considero los puntos A y B. Aquí me están preguntando que cómo puede encender la cámara. Ahí ya la tiene encendida Dora. Dora me mandó un video ahí preguntando cómo. Claro, si no se ve es porque es el mismo problema que tengo en mi computadora. Yo le enciendo acá, pero cuando quiero, pero ustedes no me ven, sino que aparece oscuro. A veces es, ya sea por el internet, que la red es inestable, o también puede ser porque el procesador de su computadora no soporta tener Zoom abierto y tener otros programas abiertos. Encienda su micrófono, Dora. Dora Orellana, encienda su micrófono. Mire que de aquí no se ve de mi computadora. Aquí tengo la pantalla encendida. No le escuchamos. No se escucha. Casi no se escucha. Bien, voy a continuar con la clase porque no le escuchamos nada. Entonces decíamos, ¿qué figura se obtiene si solo considera los puntos que están entre A y B, incluyendo ambos puntos? Entonces es la figura que obtenemos acá. Esto ya no es ni una recta ni un rayo. Ya vamos a ver qué es esto. Ahora veamos el inciso B.
Tomando como referencia la figura que se dibujó en A, ¿qué puede decir de los puntos que están en la izquierda de A y a la derecha de B? Estos puntos ya no existen, ¿verdad? Ustedes se fijan, esos puntos ya no existen. Ya no están en la figura, ¿eh? No están porque los hemos borrado. Y el inciso C dice, ¿qué puede decir del punto A y del punto B? Que el punto A es donde inicia la figura y el punto B es donde finaliza. Entonces, si ustedes se fijan, al eliminar los puntos que estaban a los lados, al eliminar los puntos que estaban a los lados de A y de B, solo nos queda una figura que sí tiene inicio y que sí tiene final. Esta figura le llamamos segmento. Fíjense bien, aquí aparece un cuadro donde me muestra la diferencia entre las tres, lo que acabamos de ver. Los rayos, los segmentos y rayos están contenidos en la recta que estos mismos definen. La recta es, aquí tengo una recta, mire, recta AB. No tiene un inicio y tampoco tiene un final. Aquí en medio tenemos el segmento AB. ¿Por qué es segmento? Porque sí tiene un inicio y sí tiene un final. Y en el último caso tenemos un rayo, porque sí tiene inicio, pero no tiene final. Entonces a este le llamamos rayo. Entonces usted puede contestar, si en el examen le preguntan ¿qué es una recta? Es un conjunto de puntos que no tiene inicio ni final. ¿Qué es un segmento? Es una recta con un punto de inicio y un punto final. ¿Qué es un rayo? Es una recta con un punto de inicio, pero que no tiene punto final. Aquí en este cuadrito está resumido todo lo que acabo de explicar anteriormente. Si tienen dudas, entonces, si quieren preguntar algo, pueden levantar la mano, ¿verdad? Aquí en este cuadro está resumido todo lo que yo acabo de explicar anteriormente. ¿Qué es una recta? Es una sucesión de puntos o un conjunto de puntos que no tiene inicio ni final. ¿Qué es un segmento? Es una recta con inicio y con final. ¿Qué es un rayo? Es una recta que tiene punto de inicio pero no tiene punto final o no tiene un final. Sigue hasta el infinito. Bien, partiendo de ahí vamos a pasar a la siguiente. Imagino que todo está quedando claro porque no hay preguntas. Veamos el siguiente. Aquí está, la definición de segmento, ¿verdad? El segmento es la parte de una recta que está entre dos puntos llamados extremos del segmento. O sea, el punto de inicio y el punto final. Es la parte de una recta que está entre dos puntos. Los puntos A y B son los extremos del segmento AB. Los segmentos se simbolizan usando el nombre de sus extremos. Para simbolizar el segmento AB se escribe, fíjense ustedes, se escriben letras mayúsculas los puntos y encima de los puntos se le traza una rayita y entonces aquí se lee segmento AB. Si es un triángulo o un cuadrilátero le llamamos, es válido decir lado AB, pero en este caso no hemos llegado ahí todavía, estamos viendo solo las líneas, rectas, puntos, rayos y en este caso es segmento. Entonces siempre que vamos a designar un segmento, vamos a escribir sus puntos y encima de sus puntos o las letras que representan sus puntos le vamos a colocar una rayita. Entonces este es el segmento AB y por eso le colocamos esa rayita encima. De esa manera lo representamos. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Fíjense ustedes, acá tenemos un dibujo. Quiero que todos lo observen, observenlo bien porque aquí hay varias preguntas. Espero que todos lo estén viendo porque voy a empezar a preguntarlo. Entonces, fíjense ustedes en la figura que tengo ahí. Hay tres líneas de diferentes colores. La ven, ¿verdad? Está la línea roja, la línea azul y la línea verde. ¿Cuál de los recorridos que se muestran en la figura de la derecha es el más corto entre el punto A y el punto B? Está bien fácil, ¿verdad? A ver quién quiere contestar. ¿Cuál de los recorridos que se muestran en la figura de la derecha es el más corto entre el punto A y el punto B? Ok, María Ávila, encienda su micrófono. Ya está, María. El segmento, profe. 13 centímetros. Entonces la pregunta es ¿cuál es el más corto? Entonces era el segmento. A eso se refería. El segmento AB porque mide menos que las demás líneas. El recorrido más corto entre dos puntos cualesquiera está determinado por el segmento que los une. Ese segmento muestra la distancia entre esos dos puntos.
Acá tenemos otra figura donde vemos varias líneas y también tenemos un segmento que está de color rojo y me dice que es la distancia entre esos dos puntos, ¿verdad? Y que dice que el recorrido más corto entre dos puntos está determinado por el segmento que los une. Entonces, siempre que veamos un segmento, vemos la distancia o la longitud que hay entre esos dos puntos. La distancia entre los puntos A y B del ejemplo 2.3 es 8 centímetros. Esa distancia también es la longitud del segmento AB. Es decir, que la longitud del segmento AB es de 8 centímetros y se representa como AB igual a 8 centímetros. Entonces, en futuros ejercicios que iremos viendo, si le piden calcular la medida de algún ejercicio, entonces, perdón, de algún segmento o de algún lado de una figura, entonces usted lo expresa de la siguiente manera. En este caso, AB es igual a 8 centímetros, ¿verdad? Eso es lo que mide o la longitud que hay entre esos dos puntos. Veamos por acá. Como ustedes pueden observar, al medir el largo o el ancho de algunos objetos, lo que en realidad hacemos es determinar la longitud del segmento que representa ese ancho y largo. Aquí esta niña está midiendo a este varón. Si se fijan, el punto A sería donde está la coronilla de su cabeza y el punto B sería el piso donde están posados sus pies. Y la niña lo está midiendo y dice que tiene una medida de 1 metro. Entonces, como esto representa un segmento, podemos decir que el segmento AB mide 1 metro. Ahora veamos la figura donde está la regla. Si ustedes se fijan, acercamos la regla a un lápiz y desde la punta del borrador hasta la punta del lápiz mide 6 centímetros. Sabemos que la punta del borrador es el punto C y la punta del lápiz es el punto D. Entonces esto me forma un segmento y puedo decir que el segmento CD mide 6 centímetros o es igual a 6 centímetros, ¿verdad? Utilizando nuestra regla. Entonces a eso nos referimos, ¿verdad? Cuando medimos el largo o el ancho de algunos objetos, lo que en realidad estamos determinando la longitud de esos segmentos que representa el largo y el ancho. Segmento AB y AB simbolizan dos cosas muy distintas, ¿verdad? Segmento AB significa, o AB con esta línea encima significa segmento AB, que es lo que tenemos acá. Pero en cambio, si solo decimos AB, significa la longitud del segmento. Por ejemplo, la longitud del segmento AB es igual a 10 centímetros. Entonces, es algo bien diferente. Una cosa es el segmento y otra cosa es la longitud. Cuando las letras mayúsculas van acompañadas con esta rayita encima, entonces decimos segmento. En este caso sería segmento AB. En el caso que no tienen la rayita, no puedo decir que es un segmento, entonces solo digo AB. Y en este caso estaría refiriéndome a la longitud de un segmento. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 2.4. Ya estamos viendo rayos y segmentos, ¿verdad? Acuérdense que vimos puntos, rectas, vimos puntos, rectas, ¿qué más vimos? Rayos y segmentos, ¿verdad? Vimos puntos, rectas, planos. Fueron las primeras tres conceptos que vimos, puntos, rectas y planos. Ahora estamos viendo rayos y segmentos. Ya sabemos qué es un rayo y qué es un segmento. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en este caso me dice, trace el segmento FG con 4 centímetros de longitud. ¿Qué voy a hacer si a mí me dejan una tarea de trazar un segmento? Lo que voy a hacer es agarrar mi regla y mi lápiz carbón y medirlo. Mido los puntos y después trazo la recta. ¿Cuánto debe medir? ¿Cuánto es la distancia que debe haber o la longitud que debe haber entre el punto G, F y el punto G? 4 centímetros de longitud. Entonces esto es bien fácil, ¿verdad? Porque ustedes ya están acostumbrados a usar las reglas desde que estaban en primaria. Entonces, con la ayuda de una regla, mido 4 centímetros y trazo el segmento. Medimos la longitud del segmento usando como instrumentos, puede ser una regla o una cinta métrica, ¿verdad? Algunos tienen metros de estos que utilizan los carpinteros o los mecánicos, que son metros de metal, o cinta métrica de las que usan las costureras, que son flexibles, o una regla, ¿verdad? Todos esos instrumentos me sirven para medir longitudes. Entonces, en este caso, tomamos la regla de nosotros y me dice que voy a trazar
El punto donde esté el 0 va a ser el punto F. Y el punto donde esté el 4, porque como me dice que debe medir 4 centímetros, va a ser el punto G. Tomo la recta y trazo la línea. Y ya tengo mi segmento FG. Entonces lo que voy a hacer ahora solo es marcar los puntos, o sea, nombrarlos, ¿verdad? El punto F y el punto G. Y eso sería el ejercicio, ¿verdad? Solo me dice, traza el segmento FG con 4 centímetros de longitud. Si yo le pido en la tarea, trace un segmento con tantos centímetros, esto es lo que va a hacer. Usted agarra su regla, marca los puntos, traza la línea. Si se fijan, no es nada del otro mundo y está bien fácil. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 2.5. El punto B está en el segmento AC, tal como se muestra en la figura. Fíjense ustedes, acá tengo una figura y tengo, es un segmento, ¿verdad? El segmento AC y tengo un punto que está dentro de este segmento, que es el punto B. Y me dice, si AC es igual a 7, o sea, la longitud de A hasta C es igual a 7 y AB es igual a 4, ¿cuál es la longitud del segmento BC? Y aquí vamos a aplicar otra vez las ecuaciones de primer grado. Yo sé que usted a simple vista me va a decir, es tanto, pero no, debe hacer el procedimiento utilizando las ecuaciones de primer grado. Ya lo voy a explicar cómo. Fíjense bien cómo es la solución. La longitud del segmento AC es igual a 7 y la longitud del segmento AB más la longitud del segmento BC. O sea, la longitud del segmento AC va a ser igual a la longitud del segmento AB más la longitud del segmento BC. Entonces sabemos que de A a C hay 7. No dice si son centímetros o metros, ¿verdad? Solo dice que es igual a 7. Y sabemos que de A hasta B hay 4. Entonces lo vamos a plantear utilizando una ecuación de primer grado. Sabemos que A más B más B más C es igual a AC. Fíjense bien, A más B más C, perdón, A más B más BC es igual a AC. O sea, la suma de los dos segmentos forman uno solo, ¿verdad? Que sería el segmento AC. Entonces así lo voy a plantear, miren. A más B más BC es igual, perdón, AB más BC es igual a AC. Se plantea una ecuación de primer grado donde AB representa el primer segmento y BC representa el segundo segmento, que forman uno solo, que sería el segmento AC. Ahora lo que voy a hacer solo es, estas son variables y le voy a dar valor. Entonces, AB mide 4, entonces voy a, en vez de AB voy a escribir 4. BC no sé cuánto mide, pero AC sí sé que mide 7, entonces voy a sustituir AC por 7. Y me queda de la siguiente manera. Sabemos que AB mide 4, BC no sabemos, pero sabemos que AC mide 7. Entonces tengo 4 más BC es igual a 7. ¿Quiénes son las variables? BC. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Transposición de términos. Este 4 lo paso al otro lado y lo voy a, está positivo, lo paso a negativo. Miren, transponemos términos y me queda BC es igual a 7 menos 4. De esa manera, lo que voy a hacer acá es hacer la resta o reducción de términos semejantes y sería BC igual a 3, que era lo que acaban de mencionar ahí en el chat, ¿verdad? Por lo que ustedes lo hicieron mental, pero hay que hacer este procedimiento. Entonces BC sería el lado desconocido y es la pregunta. Si ustedes se fijan en el ejercicio me dice, ¿cuál es la longitud del segmento BC? El segmento BC, su longitud es 3. Bueno, no dice si son centímetros o metros, pero es igual a 3. Entonces, de esa manera ya resolví este ejercicio. Ojo aquí, porque en la tarea va un ejercicio y así quiero que me lo resuelvan, así como está este. Si usted solo me pone BC es igual a 3, malo, ¿verdad? Y no piensen que les voy a dar los 10 puntos si me mandan tareas incompletas. No sé cuánto van a valer las tareas de este parcial, si 10 o 8 puntos. Probablemente valgan 8 o probablemente valgan 10. Eso va a depender de cuántas tareas tengamos. Si tenemos más de 7 tareas, entonces valdrían 8 puntos. Si solo tenemos 7 tareas, valdrían 10 puntos. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Si tienen alguna duda o algo que no hayan entendido, pueden preguntar, ¿verdad? ¿Cómo plantear la ecuación? Ya lo expliqué, ¿verdad? ¿De dónde sale AB? Del primer segmento. ¿De dónde sale BC? Del segundo segmento. Y eso es igual a todo el segmento que forman, ¿verdad? Que sería AC.
Luego lo que hice fue sustituir los valores. AB mide 4, BC no sé cuánto mide, pero AC sí sabía que medía 7, lo sustituí. Luego lo que hice fue despejar las variables utilizando la transposición de términos. Aquí esto ya lo saben ustedes porque a día venimos viendo ecuaciones de primer grado. Al final, al despejar el segmento BC o la variable BC, obtenemos el valor. Aquí era lo que preguntaba el ejercicio. ¿Cuál es la longitud del segmento BC? Veamos otro ejercicio. Ejercicio 2.6. Trace un segmento CD que tenga la misma longitud del segmento AB, utilizando regla y compás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, con la regla, se traza una recta cualquiera y se coloca el punto C. El punto C lo puedo colocar en cualquier lado, ¿verdad? Lo voy a colocar al inicio porque yo tengo que hacer un segmento que tenga la misma longitud de AB, pero me dice que debo utilizar la regla y el compás. Que el compás también lo pedí a inicio de año y espero que todos ustedes lo tengan porque desde inicio de año se los pedí, ¿verdad? Todos tienen que tenerlo para hacer esta tarea. Entonces, con la regla se traza una recta cualquiera y se coloca el punto C sobre ella. Luego, en el siguiente paso, voy a agarrar mi compás, me voy a posicionar en el segmento AB, lo voy a abrir para tener una mejor precisión. Se hace coincidir los extremos del compás con los extremos del segmento AB. Cuando ya lo tengo, voy a hacer el paso 3. El paso 3 sería, agarro mi compás, me voy a la recta que había trazado, pongo la punta del compás en el punto C, ¿verdad? Se hace uso del compás para copiar de manera más precisa la longitud de segmentos pequeños. Entonces agarro la punta del compás, la pongo en el punto C, esto ya sería el paso número 3. Y con esa misma abertura se traza un arco con centro en C que corte a la recta. Al punto donde corta le llamamos o le ponemos punto D. De esa manera tengo la misma medida del segmento AB en el segmento CD. Este segmento de recta limitado por el punto C y D se llama segmento CD y tiene la misma longitud que el segmento AB. ¿Por qué tiene la misma longitud? Porque utilicé el compás para hacer la abertura y para obtener esa longitud, ¿verdad? De esa manera he trazado un segmento CD que tenga la misma longitud del segmento AB utilizando la regla y el compás, que ustedes también deben tener eso en su casa. Ahora veamos, hay una definición acá. Me dice, dos o más segmentos son congruentes si tienen la misma longitud. Entonces, si ustedes se fijan, estos dos segmentos, el segmento AB y el segmento CD, tienen la misma longitud, ¿verdad? Ya que utilizamos el compás para trazarlos. Entonces, puedo decir que son congruentes. Y por eso aparecen negritas. Congruentes significa que tienen la misma longitud. Para simbolizar que dos segmentos son congruentes, utilizamos el signo un igual y una virgulilla, que es la misma que le ponemos a la N para formar la ñ, así se llama, virgulilla. Entonces, a un igual con una virgulilla, esto lo utilizamos para expresar que dos segmentos son congruentes. En el ejemplo 2.6, los segmentos AB y CD son congruentes porque tienen la misma longitud. Los segmentos AB y CD tienen la misma longitud. Entonces puedo decir AB es igual a CD. Entonces, acuérdense que cuando me refiero a las letras sin la rayita encima, solo me refiero a la longitud. Cuando ya me refiero a los segmentos, debo poner la rayita encima. Entonces, los segmentos AB y CD son congruentes y se escriben de la siguiente manera. Entonces, las longitudes son iguales, significa que los segmentos, acuérdense que arriba solo estoy hablando de longitudes, y aquí abajo, como ya tiene la rayita, se debe leer segmentos. Entonces, el segmento AB es congruente con el segmento CD. Así se lee. El segmento AB es congruente con el segmento CD. Usando dos segmentos, cuando dos segmentos son congruentes, por lo general se coloca una misma marca en las figuras para indicarlo. Por ejemplo, fíjense ustedes, acá tengo una figura, creo que esto es un rombo o romboide. Esta es una figura geométrica, es un rombo. Entonces, si ustedes se fijan, tengo un rombo que tiene varios puntos, el punto A, B, C y D.
Cada punto, uno con otro, forman un segmento, ¿verdad? Tengo el segmento AB, BC, CD y así sucesivamente. Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, el segmento AB es congruente con el segmento DC, o sea, las longitudes de AB es la misma que la longitud de C. Entonces, y tengo que la longitud de BC es la misma que AD. Si ustedes se fijan, acá las tengo, ¿verdad? AB es igual que DC y BC es igual que AD. Entonces, como AB es igual que DC, entonces le ponemos una rayita, miren, por eso acá tienen una rayita. Y para relacionar los otros dos lados, que sería BC es igual a AD, le pongo dos rayitas y de esa manera estoy diciendo que este segmento de acá es congruente con el de abajo y que este de la izquierda es congruente con el de la derecha. Entonces, por eso utilizamos estas rayitas para expresar cuando dos segmentos son congruentes. Congruente significa que tienen la misma longitud. Bien, si alguien tiene alguna duda o si todo está quedando claro, entonces puedo continuar. Ya saben, pueden levantar la mano y preguntar. Si no entienden algo, pregunten, que yo con todo gusto les explico. Si no hay preguntas, entonces asumo que todos están entendiendo. Pasemos al siguiente ejemplo. El punto P está en el segmento OQ. Fíjense bien, este es el segmento OQ. Y el punto P está dentro de ese segmento, tal como se muestra en la figura. Si OQ es igual a 4 y OP es igual a PQ, encuentre la longitud de OP y la longitud de PQ. Ustedes a simple vista me van a decir, es 2, pero no hay que plantearlo, ¿verdad? ¿Por qué es 2? Entonces yo tengo que plantear una ecuación. ¿Cómo voy a plantear la ecuación? Voy a decir, la longitud del segmento OQ es igual a la longitud del segmento OP más la longitud del segmento PQ. Entonces puedo decir que OP más PQ es igual a OQ. Entonces ahí ya planteé la ecuación de primer grado. Fíjense bien. OP más PQ es igual a OQ. Ahí la tengo la ecuación. Ahora, debo yo colocar los valores y sustituir esas variables. ¿Qué valores tengo? Solo tengo el valor de OQ y me dice que OQ es igual a 4. Entonces lo que voy a hacer es empezar a sustituir los valores que ya conozco. ¿Cuáles son los valores que ya conozco? Solo conozco 4, ¿verdad? ¿Está? OP más OQ es igual a, OP más, aquí creo que hay ahí, aquí me dice, ok, vamos a ver, alguien tiene una pregunta acá. Susana Valladares, ¿quién es Susana Valladares? Porque no tengo ningún estudiante que se llame así. Bueno, que se reporte, si no la sacamos ahorita de la reunión. Estoy conectada por el teléfono de mi mamá. Ok, acuérdense, lo dije desde el inicio de la clase. Si están conectados de teléfono de algún pariente, deben notificarlo. Porque entonces los tengo que eliminar. ¿Cuál es su nombre? Esther. Ok, Esther, dígame. Después las letras son ejemplos porque después vamos a hacerlo con números. Las letras representan los puntos en la recta o en el segmento. Ajá. Eso me representan las letras. Bien, entonces decíamos que la longitud del segmento OQ es igual a la longitud del segmento OP más la longitud del segmento PQ. Y también decíamos que OP era igual a PQ. ¿Eran iguales? Entonces planteábamos la siguiente ecuación. Como OP es igual a PQ, entonces 2 veces OP es lo mismo que OQ. Entonces acá tenemos 2 veces OP. Entonces si ustedes se fijan, profe, pero usted ahí abajo se equivocó porque tenía que poner PQ y puso OP. No estoy equivocado. Estoy planteando la siguiente situación. Me dice que OP es igual a PQ. OP es igual a P.
Q. Entonces lo puedo poner dos veces, ¿verdad? Dos veces OP me va a dar a lo mismo que OQ. Dos veces OP va a ser igual a 4, ¿verdad? Entonces, dos veces OP es igual a 4, ya que OP mide lo mismo que PQ. De esa manera planteo la ecuación y me quedaría, si se fijan, acá estoy sustituyendo OQ igual a 4 y OP igual a PQ. Entonces, en este caso me quedaría de la siguiente manera. Acá tengo OP más OP es lo mismo que 2, OP igual a 4. Ahí reducimos términos semejantes. Y luego, acuérdense, aplicar la propiedad número 4 de las propiedades de la igualdad. Se debe dividir en ambos lados por el número que acompaña la variable. Entonces, 2 OP entre 2 es lo mismo que 1. 1 no se escribe, solo se escriben las variables OP. Y 4 entre 2 es igual a 2. Entonces, OP es igual a 2. Entonces, la pregunta era, encuentre OP y PQ. OP es igual que PQ y esto es igual a 2. Si OP es igual a 2 y OP es igual que PQ, entonces puedo decir que PQ es igual a 2. Veamos, creo que hay un último ejemplo. Bueno, aquí hay una definición. Fíjense ustedes, aquí sabemos que estos dos segmentos son congruentes, por eso le colocamos estas rayitas para decir el segmento P tiene la misma longitud que el segmento PQ y por eso les colocamos estas dos rayitas. Por eso puedo poner dos veces OP porque si miden lo mismo, entonces puedo decir que dos veces OP es igual a OQ. En el ejemplo 2.7, observe que el punto P está en la misma distancia del punto O y del punto Q. Por esta razón se dice que el punto P es el punto medio de OQ. El punto medio de un segmento divide a este en dos segmentos congruentes. En el caso del ejemplo anterior, los segmentos congruentes eran OP y PQ. Por eso los colocábamos esta rayita, ¿verdad? El punto medio de un segmento es aquel punto del segmento que dista lo mismo de los extremos del segmento. Que dista lo mismo significa que de aquí hacia acá mide lo mismo que de aquí hacia acá. Vamos a ver el último ejemplo y con esto terminamos la clase de hoy. Ejemplo 2.8. Si PT es igual a 8, acuérdense que aquí está haciendo referencia al punto de inicio y al punto final, ¿verdad? PT. Si PT es igual a 8, identifique cuál de los siguientes puntos es el punto medio y explique por qué. Entonces usted me dice, profe, es el punto R. Ajá, pero ¿y cómo lo explica usted? Usted me dice que es el punto R, pero ¿cómo lo va a explicar? Habrá juego hoy. Fíjense que hoy no pude hacer juego porque, como les mencioné, tenía la computadora trabada. Me costó arreglarla, por eso comencé la clase tarde. Pero les prometo que para la próxima semana sí habrá. Entonces, aparte que también ayer me vacunaron y estuve con fiebre todo el día. Ayer di la clase horrible, solo terminé de dar la clase y me fui a acostar con fiebre y dolor de cuerpo. Todavía ando un poco de dolor de cuerpo, pero afortunadamente ya estoy mejor. Entonces, pero para la próxima clase les prometo que sí les haré juego. Vamos a continuar con el ejercicio, que es el último. Entonces decía que si PT es igual a 8, identifique cuál de los siguientes puntos es el punto medio. Explique por qué. Entonces, si ustedes se fijan en la figura, tengo varios puntos, ¿verdad? Está el punto Q, el punto R y el punto S. Ahora usted, con solo verlo, me va a decir que el punto medio es el punto R. Pero vamos a explicar por qué. El punto medio está a la mitad del punto T. El punto medio está a la mitad del segmento PT. Y la mitad de PT, ¿cuál sería la mitad? Sabemos que PT es igual a 8. La mitad sería dividirlo entre 2, ¿verdad? Si dividimos 8 entre 2 es igual a 4. Ahora, si ustedes se fijan en la figura, de P a Q hay 1 y de Q a R hay 3. Si usted suma 1 más 3 es igual a 4, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos explicando por qué R es el punto medio. Por lo que el punto medio debe encontrarse a una distancia de 4 de cualquiera de los extremos del segmento PT. Entonces, ¿cuál se encuentra a una distancia de 4? R, ¿verdad? Si usted suma de PQ hay 1, de P a Q hay 1 y de Q a R hay 3, entonces sería 1 más 3,
R, ¿verdad? Entonces, 4, ¿verdad? Y 4 está representado por el punto R. A eso se refiere, ¿verdad? Si yo le pongo esto en el examen y usted solo me dice, es el punto R, no me está explicando por qué, ¿verdad? Aunque yo lo sé, usted tiene que saberlo explicar. Entonces, el punto medio está a la mitad. Significa que si PT mide 8, la mitad de 8 sería 8 entre 2 es igual a 4. Entonces, el punto que se encuentre a 4 va a ser el punto medio. Entonces, el punto que se encuentra a una distancia de 4 en cualquiera de los dos extremos sería el punto medio. Muy bien. Con esto llegamos al final de la clase del día de hoy. PQ más QR es igual a 4, es decir, la distancia de P a R es 4. Por lo tanto, la respuesta, el punto medio del segmento PT es R. Y hasta acá llegamos. Solo faltaría asignar la tarea número 5.